Hermanos, el tema de hoy se titula Sanando Corazones. Ese es el tema de hoy. Dios quiere sanar su corazón. Dios quiere sanar el corazón de todas las personas. Y hoy vamos a hablar sobre las relaciones humanas, sobre cómo a veces nuestras palabras, nuestras actitudes y acciones lastiman a otras personas. Y lastimamos a las personas que nos rodean, lastimamos a las personas que están alrededor de nosotros, con las que convivimos, con las que día a día pasamos tiempo con ellas. Hermanos, hay cosas que en verdad no nos afectan y no lo vemos como problemas y usamos la expresión no pasa nada, no te preocupes, sin problema. Por ejemplo, cuando alguien nos dice, le aviso que mañana no va a poder asistir mi hijo a clases, esa situación no nos lastima, o sea, no nos afecta. Al contrario, le decimos a la persona, está bien, no se preocupe, queremos que se mejore, cuídese. O por ejemplo, cuando alguien nos dice, se me olvidó lo que me encargaste, pues a veces nos disculpamos o se disculpan y nos preguntan, ¿lo puedo entregar después? Sí, sin problema, o sea, no pasa nada. Esas cuestiones no nos lastiman, o sea, no nos afecta, somos sinceros, porque realmente es algo así como que quizás no le tomamos mucha importancia, ¿sí? Entonces decimos, luego me los das, y somos honestos. Pero hay otras situaciones en las que a través de nuestras palabras, actitudes o acciones lastimamos a otras personas o somos lastimados por otras personas. Y, y eso tiene que ver también con el trato diario con los hijos, con la esposa, con el esposo, con las personas que nos rodean. Y si alguien nos dice que una situación así no le lastima o algo que pasó no le importa o no lo lastimó, quizás no está siendo sincero, no está diciendo la verdad. Por eso la gente no le pide disculpas, no le pide perdón, porque, porque en su momento dijo, no pasa nada, no me afecta, pero sí le afectó y entonces la persona se lastimó, pero el que le ofendió pues, no le pidió perdón porque en su momento ella no dijo nada, él no dijo nada y pues no, nunca se disculpó. Entonces, por no haber dicho la verdad. Por eso desde un principio tenemos que mencionarlo, ¿no? Tenemos que decirlo. Dijo que no había problema cuando sí lo hubo y se malacostumbraron y se acostumbró a ser tratada así. Por ejemplo, una ilustración, ya la hemos escuchado varias veces, cuando en una ocasión había un hombre, un señor, que siempre le pegaba a su esposa, siempre la maltrataba, y un día dijo, híjole, creo que siempre trato mal a mi esposa, todos los días le pego, pues el día de hoy no le voy a pegar, ya no la voy a maltratar. Y entonces ese día el hombre ya no le pegó, se fue a su trabajo y la señora se quedó triste y, y pues casi estaba llorando, fue con la vecina, oiga comadre, estoy muy triste. Y dice la comadre, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Es que mi esposo ya no me quiere, ya no me ama. Pero ¿por qué dice eso? Es que todos los días me pega y hoy no me pegó. Entonces se malacostumbró a ese maltrato. Entonces, eh, a veces hay personas que tristemente en ocasiones justifican esa actitud, justifican las acciones del maltrato o justifican al agresor.
en lugar de hacerle ver que está haciendo mal o que no está tratando bien a las personas, como que lo justifican o se vuelven masoquistas y piensan que de esa manera van a obtener amor, van a obtener cariño y piensan que así deben ser tratadas y no, no deben ser tratadas de esa manera. Las personas deben ser tratadas con honor, deben ser tratadas con respeto y deben ser tratadas con amor. En la vida diaria, nosotros le demostramos a nuestros hijos y a nuestro cónyuge que nos rodea el amor de Dios, en la manera en cómo los tratamos. Ellos no pueden, a Dios no lo vemos, pero Dios nos dice que en la manera en cómo nosotros nos tratamos, en la manera en cómo nosotros nos relacionamos, nos estamos amando y recibimos el amor de Dios a través del trato diario. Entonces, es muy importante eso, saber cómo poder practicar el amor todos los días. ¿Y sabe por qué? Porque el día de mañana nuestros hijos van a tratar así a su esposa, a su esposo. A veces les podemos dar consejos, les podemos dar orientaciones, pero lo que va a hablar más va a ser la manera en cómo ellos vieron cómo tratamos a nuestra esposa, cómo tratamos a nuestro esposo. E inconscientemente lo van a hacer, inconscientemente lo van a practicar. La esposa va a tratar a su esposo como su mamá trataba a su esposo, a su papá pues de ella. Y el esposo va a tratar a su esposa como vio o como veía cómo su papá trataba a su esposa, a su mamá. Entonces, así se van a repetir esas situaciones, ¿no? Claro, Dios puede ayudarnos a ser diferentes, pero es algo que vivimos, es algo que en la familia se dio y eso lo vamos reproduciendo inconscientemente. La esposa cocina como veía a su mamá, como le hacía. A veces también el esposo pues actúa de esa manera, como veía, como le hacía a su papá. Entonces, por eso debemos de tener cuidado. Hay algo muy importante. ¿Qué se necesita para ser un buen padre? Se necesita ser un buen hijo. ¿Qué se necesita para ser una buena madre? Se necesita ser una buena hija. Porque el día de mañana lo mismo va a suceder. Entonces debemos de ser sabios. Y por ejemplo, los que todavía no se casan y son jóvenes, deben de observar, deben de darse cuenta cómo trata el joven a su mamá, cómo se lleva con ella. Porque de la misma manera en como él trata a su mamá, así va a tratar a su esposa. Y también deben de observar cómo trata él o cómo trata a la hija, bueno, en este caso, cómo se lleva la hija con su papá, cómo trata ella a su papá, si le falta el respeto, si no lo trata bien, de esa misma manera ella va a tratar a su esposo. Y de la misma manera, ella tiene que observar, él tiene que observar a ella o ella tiene que observar a él cómo trata a su mamá. Porque de la misma manera en cómo él trata a su mamá, él va a tratarla a ella. Si no la respeta, si no ve por ella, si no está atento a sus necesidades, lo mismo va a pasar. Entonces, debemos de tener cuidado. Ahora, debemos de pedirle a Dios que nos dé dominio propio, porque a veces no solamente con palabras se lastiman las personas, sino también con acciones, y a veces va más allá. Fíjense, en una ocasión un señor compró una camioneta nueva, una Lobo, y estaba muy bonita, y su hija quiso subir, una niña pequeña de 2, 3 años, quiso subir a la camioneta,
y bueno, el padre le dio permiso, pero no se dio cuenta que la niña llevaba marcadores, plumones, pues. Y entonces la niña con sus marcadores rayó todos los asientos de la camioneta, se puso a dibujar y a rayar, a pintar. Cuando su papá vio esa situación, agarró un perico, un desarmador y le empezó a pegarle a la niña, le empezó a picar y él nada más veía lo que estaba pintado y le empezó a pegar a la niña hasta que sangraba la niña de sus manitas. La tuvo que llevar al hospital. Al llegar al hospital, las manos de la niña estaban muy mal, que tuvieron que amputarle las manos. Ya no había solución. Cuando la niña sale del hospital, se va con su padre y le dice: papá, ya no voy a pintar los asientos de tu camioneta, ya no los voy a rayar, pero devuélveme mis manos. Fíjese, se puede llegar hasta ese extremo de lastimar y a veces hasta dañar físicamente a otra persona cuando no se tiene control, ¿sí? Ahora, van a repetir ustedes la siguiente frase, repitan después de mí: todos hemos lastimado el corazón de las personas que nos aprecian, que nos quieren y nos aman. Pero también todos hemos sido lastimados por personas que apreciamos, valoramos y amamos. Eso es muy cierto, hermanos. Todos lastimamos a las personas que nos aman, lastimamos a la esposa, a ella que Dios nos la dio como ayuda idónea, una esposa, una hija de Dios. Lastimamos su corazón, lastimamos al esposo. La Biblia dice, vamos a ver lo que dice en Malaquías, capítulo 2. Malaquías 2:13 dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Fíjense qué interesante. Aquí había una situación donde el hombre había maltratado a la esposa, había sido infiel, no la trataba bien, y Dios le dijo: aunque vayas al altar y aunque ores y aunque derrames tus lágrimas, yo no voy a escuchar tus oraciones, porque has sido desleal con la mujer de tu juventud, porque no la tratas bien, porque no la amas, porque estás maltratando a mi hija. Hermanos, es muy importante entender esto. Dios nos ama, Dios ama al hombre, Dios ama a la mujer. Las mujeres son las hijas de Dios, los hombres son los hijos de Dios. Y si nosotros no estamos tratando bien a la hija de Dios, que es nuestra esposa, pero es hija de Dios, entonces Él nos va a reprender, Él no nos va a bendecir porque estamos tratando mal a su hija. Y literalmente eso sucede también. Si los suegros ven
que el hijo no trata bien, que su yerno no trata bien a su hija, pues no lo van a bendecir, no lo van a apoyar, o le van a decir, trata bien a mi hija, ¿sí? Porque ellos la trataron bien, a veces como si fueran princesas, como si fueran reinas, y entonces dice, ¿cómo la vas a maltratar así? Trátala bien, con respeto. Y de igual manera a los hijos, ¿verdad? Los, los suegros le van a decir a la hija o le van a expresar que es importante que, o a la nuera, que trate bien a su hijo, ¿no? Entonces es muy importante eso. Pero aquí nos habla de que si no estamos tratando bien o somos infieles, pues no va a haber bendición. Y en otro pasaje, vamos a Primera de Pedro, nos dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Hermanos, el hombre es como un vaso de cristal. Tiene su corazón, también siente, también se entristece, pero la mujer es como una copita de cristal, es más delicada. Entonces dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y a veces estamos orando que Dios supla, que Dios provea para esto, para lo otro, y Dios no escucha nuestras oraciones. ¿Saben por qué? Porque no estamos amando, no estamos tratando bien a la esposa, no le estamos dando su lugar. Hermanos, es importante que nosotros entendamos. Por ejemplo, en mi caso, yo hice un pacto no con mi mamá hizo un pacto matrimonial con mi papá y yo hice un pacto matrimonial con mi esposa y yo me debo a mi esposa y yo defiendo a mi esposa. Y si alguien habla mal o se expresa mal, yo debo de defender a mi esposa y yo le doy su lugar. En una ocasión mi mamá comentó algo que a mí no me gustó y yo le dije, mamá, vas a respetar a mi esposa porque yo hice un pacto con ella. Y gracias por la vida de ella, porque me permite verte, porque me permite estar contigo cuidándote y cuidando a mi papá cuando vivía. Si ella fuera otra, ella me diría, ya no quiero que vayas, quiero que te quedes, que otras personas lo hagan. Tú tienes más hermanos. Pero ella me dijo, ve, yo te apoyo, yo te ayudo. Y yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Tú tienes un lugar muy especial en mi vida, pero mi esposa, yo hice un pacto con ella y lo hice con Dios y ante muchos testigos y yo me debo a mi esposa. Así es que ella lo entendió, dijo, ya lo entendí. Es importante, yo no voy a permitir que hablen mis cuñadas o mis hermanas mal de mi esposa o otras personas. Yo defiendo a las personas que amo, porque esto es muy importante. Entonces, porque Dios así me hizo, hermanos, y así dice en su palabra, yo debo de tratar bien a mi esposa, si quiero que Dios me bendiga. Y es la persona que si yo no la trato bien, mis oraciones no son escuchadas. No dice de tus padres, no dice de tus hermanos, dice de tu esposa. Si no la tratas bien a ellas, si no la atiendes bien, si no suples sus necesidades, pues Dios no te va a escuchar. Entonces, hermanos, nadie puede obligar a otra persona a amarle. El amor es un regalo que cada persona entrega libremente. Es algo que Dios pone en el corazón y a veces no lo entendemos, pero lo sentimos. Seleccionamos a las personas que nos atraen, que nos hacen sentir bien cuando estamos con ellas. Eh, Son las personas con las que hacemos clip, son las personas con las que tenemos química. Y a veces hay alguien que nos dice, ¿y por qué no te fijaste en ella o en este? Bueno, es que no, o sea, no es que esté fea o esté feo, simplemente no me interesó. Algo me pasó que me hizo fijar en esta persona, ¿no?
Bueno, somos libres para elegir a nuestros amigos. Sin embargo, esos amigos en algún momento de la vida pueden llegar a lastimarnos, o yo puedo llegar a lastimarlos. De igual manera, cuando tenemos una relación de noviazgo, somos libres para escoger o elegir a nuestro novio, que en un futuro va a ser nuestro esposo. Pero de igual manera, en algún momento ese novio, esa novia nos pueden lastimar, el esposo o la esposa. ¿Sí? Ahora, vamos a ver dos maneras en cómo podemos lastimar el corazón de las personas que nos rodean, de las personas que amamos. Y una de ellas es la siguiente. Una manera de lastimar el corazón es cuando las tratamos mal. Y eso tiene que ver cuando las tratamos ásperamente, les hablamos ásperamente, cuando les hablamos enojados o airados. Y eso puede ser a los hijos también, cuando les hablamos mal, enojados o airados, cuando somos indiferentes a sus necesidades, cuando los comparamos con otras personas, cuando hablamos mal de ellas o permitimos que otras personas lo hagan y no hacemos nada, cuando no contestamos sus llamadas o no respondemos los mensajes que nos envían. A veces ellas dicen, no, pues es que parece ser que no le importo, parece ser que, que no sé qué pasa, ¿no? O a veces no lo perciben. O, por ejemplo, cuando usamos la manipulación o el chantaje para que hagan lo que queremos. A veces no lo perciben, pero cuando se dan cuenta se sienten lastimadas, se sienten usadas, porque dicen, nada más me usó y ya después ya no, no le importó. O a veces yo les digo a los jóvenes, cuidado con darle alitas a las muchachas, o las muchachas con darle alitas a los jóvenes, si no tienes la intención de andar con él, si realmente no quieres nada, no le des alitas, por favor, porque se lastiman las personas, lastimamos corazón, entonces debemos de tener cuidado. Esa es una manera de lastimar el corazón cuando tratamos mal a las personas. Y la otra, cuando somos muy atentos, cuando somos muy amables, cuando nos interesamos en las cosas que le suceden, también de esa manera, ¿sí? Porque las ilusionamos, cuando les hacemos creer que realmente nos interesan, y a lo mejor eso es verdad, pero eso ¿qué hace? Que se ilusionen, que sientan algo y se decepcionan cuando se den cuenta que no puede suceder, no puede ser. O también cuando les hablamos muy bonito de lo que tienen que hacer, cómo deben de hacer, cómo deben de comportarse, cómo deben de actuar, y no lo vivimos nosotros. Y se dan cuenta que, bueno, nada más me vino a decir cómo debo de hacer las cosas, cómo debo de vivir, cómo debo de actuar, cómo debo de comportarme, y no se comporta así como me dijo, no hace lo que me dijo, no practica lo que dice la palabra de Dios. Esa situación lastima el corazón de las personas, porque dices que no vive la vida cristiana, es que no habla muy bonito, pero no actúa con amor. Y saben, la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 13, dice lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas, versículo 1, y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sabe qué? Dios nos dice, no me interesa lo que hagas públicamente si interiormente o en privado tú no amas a las personas que te rodean. Tú necesitas amar a las personas, ¿sí? No es que esté mal
esto, de hablar en lenguas y de tener diferentes dones y de ayudar. Pero lo que Dios quiere primeramente es desarrollar nuestro interior, es que nosotros amemos realmente, en verdad. Bueno, hermanos, ¿qué sucede cuando lastimamos el corazón de las personas? Cuando lastimamos el corazón de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestro cónyuge, de las personas con las que convivimos. Hermanos, cuando lastimamos el corazón de las personas, también lastimamos el corazón de Dios. Yo he tenido que pedir perdón porque he lastimado el corazón de las personas que quiero mucho y amo, al tratarlas así como les dije, al tratarlas mal o al ser muy amable, muy atento, y después las personas como que se confunden o se ilusionan y eso también la lastima. Yo les comentaba a mi grupo de escuela dominical, uno tiene que tener cuidado, hermanas, hermanos. Imagínense si yo le digo a una muchacha, a alguna hermana, a alguien, ay, te ves muy bien con ese vestido. Hermanos, se le va a querer poner cada 8 días y cada vez que vea ese vestido se va a acordar de mí. Digo, no, Dios mío, ayúdame, ayúdame. O sea, en ese aspecto, hasta por ser muy amable, puede suceder eso. Entonces digo, Dios mío, ayúdame a tener un equilibrio. A veces dicen, es que el hermano ni me saluda, es que el hermano no me habla, o a veces si soy muy amable, muy atento, a lo mejor puedo también lastimar. Entonces digo, Dios mío, ayúdame a tener un equilibrio, a ser sabio, cómo puedo tratar a las hermanas, a las jóvenes. ¿Sí me estoy explicando? Entonces debemos ser sabios en ese aspecto. Pero yo he tenido que pedir perdón. Incluso el mes pasado, a través de la palabra de Dios, me di cuenta de que cada vez que yo lastimo el corazón de sus hijos o sus hijas, también lo lastimo a él. Y eso me hizo sentir mal por haber lastimado el corazón de mi Señor, de mi Rey y mi Salvador. Y tuve que pedir perdón por haber lastimado el corazón de las personas que aprecio y quiero mucho y amo. Entonces, debemos de decirle, Dios, yo no quiero lastimar el corazón de las personas que valoro. Hermanos, repitan después de mí, cada vez que yo lastimo el corazón de otra persona, lastimo el corazón de Dios. Y yo les decía, yo comentaba esto, hermanos, cuando yo entendí esto, yo lloré, se me salieron las lágrimas, incluso más que cuando falleció mi papá, porque días antes en mi grupo de escuela dominical los hermanos oraron por mí y Dios me fortaleció. Pero cuando yo entendí esto, que cuando yo lastimaba el corazón de las personas que yo quería, que yo amaba, lastimaba el corazón de Jesús, de mi Señor, de mi Rey y mi Salvador, yo me sentí mal. Dije, perdóname, Dios, porque te he lastimado. A veces la gente se pregunta, ¿por qué tuve que ser yo la persona que Él eligió para lastimarme? Déjame decirte que eso no es verdad. Nadie elige a otra persona para lastimarla, mucho menos cuando es alguien a quien queremos mucho o amamos. Sin embargo, suele suceder que las personas que amamos son las que más daño nos hacen, o a las personas que nos quieren mucho o aman son las que más daño les hacemos, por nuestra actitud, por nuestras palabras y por nuestro trato hacia ellas. Ahora, ¿cómo sanar nuestro corazón? Hermanos, Dios es el único que nos puede ayudar a sanar nuestro corazón. Y una de las cosas que podemos hacer es, primeramente, perdonando a la persona que nos ha lastimado. Debemos de reconocerlo, porque a veces les comentaba, a veces no lo aceptamos,
A veces queremos negar las cosas o como que no queremos aceptar que eso nos lastima y ya después cuando estamos acostados, cuando estamos reflexionando, decimos, no, pues la verdad sí me dolió, sí me lastimó, pero en ese momento yo solamente contesté, no, no pasa nada, no, a mí no me afecta, pero sí me afecta, sí me lastima, entonces debemos de perdonar a la persona que nos ha lastimado y Dios es el único que nos puede ayudar en su palabra. Número 2, si lo sigue haciendo, debemos de hacerle ver que no nos gusta o nos lastima la forma en que nos trata. A veces no decimos nada, tal vez por temor, por respeto a esa persona o porque, no sé, como que nos da miedo expresar lo que sentimos, pero no. Es importante que no te quedes con esa situación, tú dile a la persona, sea quien sea, sabes que cada vez que tú haces eso me lastimas, cada vez que tú me hablas de esa manera, afectas mi dignidad, me duele. O sea, no debemos malacostumbrarnos a ese trato, no debemos de permitir ser tratados de manera indigna o humillante. Debemos de decirle, sabes que ya estuvo suave, ¿no? Ya, párale, ya ya no quiero más esta situación, pero hay que hablar, porque si no dices nada, va a seguir esa situación, se va a seguir dando y el ratito es que nunca dijiste nada. Entonces sí es importante hablarlo. La otra, número 3, yo soy importante para Dios, soy muy valioso, muy valiosa y debo ser tratado con honor, con respeto y amor. Eso es muy importante. A veces lastimamos a las personas, no es nuestra intención, pero debemos de entender que merecemos ser tratados con respeto, con honor, con amor. Bueno, la Biblia nos dice que no debemos de lastimar a otros. Y si hemos lastimado a otras personas, hermanos, debemos de pedir perdón. Debemos de reconocer y pedirles perdón. De veras, solamente Dios puede ayudarnos a reconocer nuestros errores y ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Porque a veces pensamos que estamos bien, a veces pensamos que no les hemos afectado y queremos o nos justificamos en lo que hacemos, pero Dios no quiere que nos justifiquemos. Dios quiere que reconozcamos que fallamos, que tratamos mal a las personas que nos rodean y debemos de humillarnos y de pedirles perdón. La Biblia nos dice que no debemos lastimar a otros, aun cuando ellos nos han lastimado primero, nosotros no debemos de pagar con lo mismo. En Romanos 12, versículo 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Acá dice que no paguéis a nadie mal por mal. O sea, no le hagas lo mismo. Hay gente que dice, ya me las va a pagar, ya le voy a hacer lo mismo, ya no me conocen, hermanos, cuando me enojo, pero, y yo le digo, qué bueno que no la conocen, hermana, cuando se enoja. Qué bueno, hermano, que no lo conocemos cuando se enoja. Entonces, no debemos de pensar eso, yo también le voy a hacer lo mismo. No, la Biblia dice, no paguéis a nadie mal por mal. En lugar de eso, Romanos 12, versículo 14 nos dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces Dios nos llama a bendecirlos, ¿sí? A no desearles lo malo. La Biblia continúa diciendo en el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, Dios es nuestro abogado, Dios es el que nos defiende. Y entonces es mejor decirle, Dios, trata con esta persona. Dios, hazle ver cómo me está tratando, cómo me habla y que seas tú el que le hables, Dios. Háblale por favor a su vida. Dios es el que va a retribuir a los que te hagan daño. Fíjense que
aun cuando una persona lastime a otra, Dios puede transformar la situación para conseguir algo bueno. Y eso pasó en la Biblia, con la historia de José, cuando sus hermanos lo vendieron para ser esclavo, sus hermanos tenían envidia y lo vendieron, ¿sí? En Génesis 37, cuando luego de muchos años José vio a sus hermanos, ya siendo el segundo después de Faraón, él era el gobernador de todo Egipto. Cuando él vio a sus hermanos, no dijo, pues ahora sí, ay, me los van a pagar. No, hermanos. Él dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener a salvo a muchas vidas. Y eso es muy importante. Pasaron 13 años muy dolorosos para José. Y pues, ¿qué pasó al final? Dios bendijo a José. Así que, hermano, hermana, perdona a las personas que te han lastimado. Necesitamos perdonarlas, necesitamos amarlas, valorarlas, apreciarlas. Como te dije al principio, las personas que más amamos, que más queremos, que más valoramos, son las que más daño nos hacen. Pero también las personas que nos aman, que nos quieren, que nos aprecian, son las que más daño les hacemos. Y tenemos que decirle, Dios mío, ayúdame a siempre pensar que cada vez que yo lastimo el corazón de otra persona, lastimo tu corazón.